Saludemos con José Ángel Tipantuña, él es candidato asambleísta por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, Ángel? Bienvenido a Ecuador en directo. Un placer saludarlos a ustedes por esta invitación. Saludo cordial a toda la audiencia de ustedes y, como no, también a la población ecuatoriana que en este momento están atentos al pronunciamiento de diversas candidaturas que va a la Asamblea Nacional y también a nuestro binomio presidencial. Así es que la sintonía mayor, considero que en el Ecuador de ahora, es el pronunciamiento de los candidatos de la Revolución Ciudadana. Resto, todos nos han engañado, así que muchísimas gracias por el espacio. Ángela, en la última entrevista que conversamos, tú decías que no ibas como candidato, pero finalmente estás como candidato asambleísta nacional, ¿verdad? Yo decía que posiblemente estarían analizando mi nombre, pero que yo no he tenido que promover absolutamente nada, y en este marco todas las acciones, las actividades que uno se viene haciendo, posiblemente fui considerado en el análisis y en la definición de las candidaturas. He sido considerado para ser segundo candidato principal en la lista provincial en mi querida provincia de Cotopaxi, aquí en la Sierra Central del país. A la cabeza, la compañera Ana Herrera Gómez, quien estuvo en la Asamblea Nacional, que fue parte de los valientes asambleístas que mantuvieron en bloque de UNES, y fruto de esa valentía, de esa acción política de los asambleístas de UNES, es lo que estamos viviendo hoy, un proceso electoral anticipado. Así es que en Cotopaxi encabeza la lista la compañera, una valiente compañera, Ana Herrera Gómez, encabeza la lista. En segundo lugar, Ángel Tipantuña. En tercer lugar va una joven compañera mujer, Génesis Chasi. En cuarto casillero va igual manera un joven compañero luchador, Damián Díaz. Entonces, así de esa manera está conformado la lista de candidatos asambleístas en mi querida provincia de Cotopaxi, aquí en la Sierra Central del país. ¿Cuántos asambleístas van por Cotopaxi? Me refiero a cuánto es el número de asambleístas que van a la asamblea en total. Tenemos cuatro escaños en Cotopaxi. 4 escaños, ok. Bueno, ustedes, las propuestas que hacen es por un proyecto político, no son propuestas individuales, porque yo escucho a candidatos de otros partidos políticos que llevan una propuesta o una agenda. ¿Cuál es la propuesta de la Revolución Ciudadana en caso de que llegues a la asamblea? Bueno, mire que sepa el pueblo ecuatoriano que nosotros no tenemos propuestas individuales, nosotros tenemos una propuesta común, porque la propuesta nuestra ha sido construida en base a la causa común de la mayoría de la población ecuatoriana, que hoy sufre cuánta miseria, cuánto hambre, cuánto desastre que ha ocasionado este gobierno y los aliados a este gobierno. Y en ese marco nosotros no trabajamos separados los candidatos asambleístas con su proyecto o con su propuesta, y con binomio presidencial con su propuesta aparte. Nosotros estamos dentro del gran proyecto que se llama Revolución Ciudadana, liderado por nuestro compañero Rafael Correa Delgado. Y en ese marco, por supuesto, nuestro trabajo será articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en primera instancia? Recuperar la patria del desastre que nos están dejando en este momento. ¿Qué significa eso? Trabajar de forma articulada para que la inversión pública vaya a los sectores populares mediante la construcción de grandes megaobras, como en el gobierno de Rafael Correa ya se lo hizo. Solamente con la inversión pública, solamente con la reactivación económica, y para lo cual desde la Asamblea Nacional, por supuesto que legislaremos con las leyes que el gobierno ejecute, y con eso se complete la ejecución de las políticas públicas para la gran mayoría de la población ecuatoriana que hoy llora lágrimas de sangre. Algunos han dicho pero exactamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Nosotros consideramos uno de los temas prioritarios, desde luego, es el tema de la seguridad en el Ecuador. ¿Qué es lo que necesitamos? Desde el legislativo, legislar para que el gobierno viabilice con facilidad y con agilidad, sin trampas, la ejecución de la política pública, es decir, la inversión pública, para que la seguridad nuevamente vuelva a tener presupuesto suficiente o presupuesto necesario. Recuerde que en el gobierno de Rafael Correa
hasta el año 2017 se tenía alrededor de 150 millones de dólares anuales para el tema de seguridad, pero con este gobierno tenemos apenas 40 millones de dólares, pero ni siquiera eso se ejecuta. Entonces necesitamos un trabajo articulado para aquello. El otro de los temas, por ejemplo, caso aquí en Cotopaxi o Sierra Central, ¿cuántos ríos han secado? Nosotros vamos a trabajar en tema de la nueva ley de aguas, porque la compañera Ana Herrera Gómez, la asambleísta de aquí de Cotopaxi, ya estuvo llevando adelante el proyecto de ley de aguas en la Asamblea Nacional, que contempla uno de los elementos fundamentales que se llama el Fondo Nacional del Agua, que significa tener recursos que sean necesarios para el cuidado y manejo de los páramos, para el cuidado y manejo de las cuencas y microcuencas, porque cada vez cuántos ríos se están secando, entonces nadie hace nada. Nosotros consideramos que esos serán temas prioritarios. El otro tema de salud, que hoy la salud se encuentra completamente destruido por este gobierno. Con nosotros, con los asambleístas de la Revolución Ciudadana y con el gobierno de Luisa González Andrés Arauz, por supuesto que vamos a volver la dignidad a la población ecuatoriana, con hospitales gigantes, con médicos necesarios completos, con equipos de tecnología de punta y de igual manera con suficientes medicamentos así como teníamos antes. Y muchísimas cosas podríamos hablar. Eso es la realidad que nosotros tenemos. Y en ese marco, ¿qué es lo que decimos a la población ecuatoriana? Que en estos días, que también he estado en la entrevista en varios medios de comunicación, a no dejar engañar, querido pueblo ecuatoriano. No te vas a dejar engañar de lo que dijeron antes. Si votas por Andrés, el Ecuador se va a convertir en Venezuela, dijeron. ¿Y cómo? ¿Qué se ha convertido? Con este gobierno se ha convertido peor que Venezuela. Dijeron, si votas por Andrés, no vas a tener libertad. Vota por libertad, por Guillermo Lazo, dijeron. Y mira qué libertad vivimos los ecuatorianos. Vivimos una tragedia nacional. Y en eso considero yo, y que estamos trabajando con cuantos compañeros asambleístas, la semana pasada hemos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente cuantos candidatos, consideramos que los asambleístas, particularmente de la Revolución Ciudadana, no puede ser asambleísta solamente del escritorio, tiene que ser asambleísta también que estés trabajando en el Parlamento, pero también estés en el territorio nacional para construir proyectos de ley con distintos sectores. Si es que vamos a construir un nuevo proyecto de ley de agua, en este caso, por ejemplo, por supuesto, ¿con quién tenemos que trabajar? Con los regantes, con los compañeros que están en el campo, donde producen la tierra, con ellos, con las víctimas de este gobierno que eliminaron las enaguas. ¿Y cuánto problema ha traído? Entonces necesitamos trabajar mayor parte del tiempo con los actores principales en el territorio. Y hasta eso, ¿qué puede hacer entonces en el Pleno de la Asamblea Nacional? Por supuesto que mi alterno estará actuando en la Asamblea Nacional, porque los alternos no están limitados. Veremos nuevos asambleístas con nueva actitud, con nueva visión política, en función de recuperar la patria, en función de dar la mayor atención a la gran mayoría de la población ecuatoriana. Ángel, no sé si tuviste las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique. Él hace unos 3 días atrás dijo que el gobierno vive una especie de luna de miel sin asamblea, que ellos están haciendo las cosas que no pudieron hacer cuando tenían asamblea. ¿Cómo calificar estas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores? Que ellos dan a entender que las cosas están marchando bien en el país. Este gobierno que tanto lo cuestionó al accionar de la asamblea o tanto le cacareaba diciendo que la asamblea me estorbaba, ahora como ya firmó la muerte cruzada, el gobierno tiene la posibilidad de hacer todo lo que pueda en función del bienestar de la población ecuatoriana. Él, como dijo, que en 100 minutos iba a resolver el país, que en 100 minutos iba a convertir al Ecuador como especie de Dubái, que ahora tiene la oportunidad de hacerlo, pero no lo hace. Este gobierno, yo considero que está saqueando a la población ecuatoriana, cometiendo una serie de errores, serie de barbaridades. Por ejemplo, en estos días, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República? Es una sinvergüencería total, incapacidad, inútil, tanto este gobierno y todo su equipo de gobierno. Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que acaba de hacer en esta semana?
de enviar la objeción parcial a la ley de salud mental a la Asamblea Nacional inexistente. Envía esa objeción parcial dirigido a la parte administrativa de la Asamblea Nacional. En este momento existe personal en la Asamblea Nacional, son personal que tiene nombramiento, pero el personal que tiene nombramiento en la Asamblea Nacional en este momento, que cumple las actividades administrativas, tendrá pues las facultades de legislar y fiscalizar. Tendrán la facultad pues ellos para debatir, para conocer proyectos de ley, para aprobar leyes, para derogar leyes. Tendrán esa facultad, pero el presidente envía a esta asamblea extinta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible situación que vivimos! Realmente en gobierno total incapacidad, inútil, y todo su equipo de gobierno prácticamente es una gavilla de inútiles. Eso es lo que acaba de pasar en estos días. Pero por otro lado, yo veo que ni el equipo de gobierno son capaces de leer, por lo menos. Dios mío, por ejemplo, cualquiera que hemos pasado por la universidad, algo sabemos. Según la teoría de Montesquieu sobre la división de poderes, señala que poder legislativo es la encargada de hacer leyes, reformar leyes o derogar leyes existentes. Y el artículo 118 de la Constitución dispone que la función legislativa, a través de la Asamblea Nacional, integrado por los asambleístas elegidos por voto popular, son las personas que tienen la facultad de crear leyes, reformar leyes o derogar leyes, por Dios, no el personal administrativo de la Asamblea Nacional. Entonces el presidente y todo su equipo de gobierno comete semejante barbaridad. Por otro lado también, ¿qué es lo que está pasando? Como ellos dicen que estarían en luna de miel para hacer el saqueo completo al Ecuador, porque no avanzó a hacer con la Asamblea Nacional. Entonces ahora, como no rinde cuentas a nadie, entonces posiblemente estarán saqueando. Pero ¿qué es lo que pasa en estos días? Mire, el presidente de la República estaría robando a las Islas Galápagos, lugares de mayor atracción turística para los ecuatorianos, que es el territorio soberano de este país. Mire, con la supuesta entrega a una empresa privada llamado Galápagos Lighton. Sí. Entonces, mire, prácticamente eso significa privatizar, pero el problema es que la empresa privada llamada Galápagos Lighton, que recibiría nuestras Islas Galápagos, que apropiaría, sería de propiedad de Guillermo Lasso, a través de sus testaferros, por favor. ¿Y cómo sería? A través de también sus empresas offshore, empresas fantasma, que estaría domiciliado en Florida, Estados Unidos. Pero ¿cómo se confirmaría esto? Sería el mismo agente sería el agente del señor Guillermo Lasso, que sabría tener dineros escondidos en los paraísos fiscales, los dineros sucios de Guillermo Lasso. Entonces, eso están haciendo. A eso habría referido el señor canciller, de que estarían viviendo como una especie de luna de miel, por supuesto, para seguir saqueando. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace este gobierno? Repito, a través de sus testaferros, a través de sus empresas fantasmas, de pretender robar los bienes públicos, en este caso, las empresas, las Islas Galápagos, a través de la empresa privada llamado Galápagos Lighton. Y además, para que a futuro, que nadie lo legisle, que nadie lo cuestione, que nadie lo derogue, estos hechos, estos robos, tiene de candidato a su agente, a este señor Fernando Villavicencio, que hoy recorre el país con resguardo policial o con seguridad policial, pagado con la plata de todos los ecuatorianos. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Por eso nosotros consideramos que esto tiene que acabar. Felizmente que ya queda días y días para que este gobierno vaya, y nosotros estamos llamando a la población ecuatoriana, que ellos, los que dijeron que va a convertir al Ecuador en Dubái, que hoy pretenden engañar, no te dejes de engañar. La Revolución Ciudadana es la garantía, con Luisa González, Andrés Arauz y con el resto de asambleístas, la mayoría de la asamblea, que en la Asamblea Nacional vamos a recuperar la patria y vamos a volver la dignidad a la población ecuatoriana. Ángel, ¿cómo está? Buenos días, Carla Aro le saluda. Sin duda alguna ustedes han sido un bloque fuerte y un bloque unido en la Asamblea, pero bueno, todos tienen fortalezas y debilidades. ¿Cuál sería la fortaleza que ustedes tuvieron en este periodo anterior y cuál sería la debilidad que
tendrían que fortalecer en esta nueva asamblea? Yo no he sido asambleísta, yo mal puedo aseverar de las debilidades y fortalezas. Yo no puedo asegurar nada de aquello porque no he sido parte del bloque, no he sido asambleísta. Voy al candidato a la Asamblea Nacional por primera vez. Pero lo que sí puedo decir es que hemos tenido bloque de asamblea, bloque de UNES en la Asamblea Nacional, el bloque más sólido, más consecuente, que luchó en contra de este gobierno, en contra de la política neoliberal de este gobierno, que fruto de esa acción de lucha en la Asamblea Nacional por el bloque unido de bloque de UNES, es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, existiría, desde luego, las fortalezas, debilidades, existiría, pero como yo no he sido parte del bloque, no he sido asambleísta, no puedo aseverar aquello. Todo el trabajo que se ha hecho desde la Asamblea y de una u otra forma debes de analizarlo, verlo, conocerlo para la forma en que se vaya a actuar como bloque en esta nueva Asamblea. Entonces, ¿qué podrías rescatar? Mire, yo lo que considero que en el bloque de la Asamblea Nacional debemos debatir diversos temas antes de tomar una decisión, en este caso, antes de ir a por X y Z tema o X y Z proyecto de ley, en este caso para abstener o para aprobar o para votar en contra. Por supuesto, primero hay que debatir y consensuar en el bloque. Una vez analizado todo aquello, por supuesto que iremos al Pleno de la Asamblea Nacional, en este caso, para votar juntos, sea por abstención, sea por apoyo o negación de algún proyecto de reforma, digamos. Jamás se podría aceptar de que algún asambleísta, siendo parte del bloque, actúa de forma unilateral. Mire que nosotros seremos asambleístas en un bloque disciplinado. Entonces, ¿para qué aquello? Para que se viabilice todas las políticas públicas en favor de la población ecuatoriana. Lo que nosotros no podemos estar de acuerdo ya en la Asamblea Nacional, si de pronto algo que llega por esta fuerza política, cobijado por la bandera de la Revolución Ciudadana Lista 5, con este proyecto político, lo que no podemos estar de acuerdo es que cuando lleguen a la Asamblea Nacional se declaren que tienen ideas propias y que se declaren independientes. Espero que no se ocurra eso, pero yo ya me imagino, de otros partidos ocurrirá eso. Por eso que existe ese bloque de independientes. Ser independientes es lo peor de los asambleístas que puede ocurrir, porque no te respondes ni acá ni acá, por tanto, te respondes solamente para un interés personal. Y momento determinado, aquellos independientes terminan favoreciendo a los grupos fácticos, a los grupos oligárquicos, a los grupos de la mafia política. Entonces, yo considero personalmente que no se puede hacer aquello. Además, si yo estoy en la Asamblea, por supuesto que apoyaré a liderar esos procesos, a mantener unido a bloque de UNES para que no se desmorone y que mantengamos juntos hasta recuperar la patria y darle dignidad a la población ecuatoriana. Podríamos decir entonces que como bloque se considera pues mantener esa unidad que han tenido y lo que ha hecho pues que se fortalezca la Revolución Ciudadana durante todo este tiempo. Por supuesto que sí, con el liderazgo de Rafael Correa, con el liderazgo de distintos jefes de bloque que tuvo en el bloque de UNES en la Asamblea Nacional, que ha tenido muchas fortalezas, y eso ha permitido mantener unidos el debate político interno de diversos temas. Unificación, consolidación de diversos temas ha permitido mantener unidos. Entonces, eso ya se ve como una experiencia y para que el próximo bloque no tenga dificultades mayores. Pero desde luego presentará dificultades, pero con esta experiencia que ya se lo tiene, desde luego se resolverá de forma inmediata. Todos sabemos, en este momento, todos los candidatos sabemos que necesitamos trabajar de forma articulada con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el resto de funciones del Estado en función de darle dignidad a la población ecuatoriana, para que el proyecto de ley que enviara la presidenta Luisa González a la Asamblea Nacional, un proyecto en este caso con carácter económico urgente, para resolver los graves problemas que el Ecuador ahora mismo demanda, entonces la Asamblea no será el obstáculo. La Asamblea sería en este caso un canal importante con agilidad para que se pueda aprobar un proyecto de ley, en este caso enviado desde el Ejecutivo, para que ejecute, para que no haya ningún pretexto en atender a la población ecuatoriana. De la misma manera, en la Asamblea Nacional, nosotros como asambleístas no vamos a estar esperando que solamente el asesor nos informe de alguna iniciativa.
El asambleísta que tiene la facultad para aquello, para eso están los asesores y para eso, como nosotros venimos de procesos de organizaciones sociales, trabajaremos en las iniciativas de construir diversos proyectos de ley o en este caso reforma o modificación para mejorar los proyectos, o sea, las leyes existentes en este momento, por ejemplo. ¿Qué proyecto tiene en mente presentar o trabajar Ángel Tipantuña como asambleísta? Por ejemplo, en este momento, lo que había dicho tan rápido, yo fui en el tiempo del gobierno de Rafael Correa coautor del proyecto de ley de tierras, proyecto de ley de aguas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos allí, por ejemplo? En la nueva ley de agua o un proceso de reforma al proyecto de ley de agua, nosotros consideramos la redistribución equitativa del agua. A esa visión se caminaba en el gobierno de Rafael Correa cuando él era presidente de la República. Y ahora, con el gobierno traidor de Moreno y con este gobierno nefasto de Guillermo Lasso, prácticamente eso se ha ido al traste de la basura. Pero ya en concreto, ¿qué se ve ahora? Las aguas están concentradas en grandes empresas, en grandes haciendas. Ahora, particularmente en la Sierra Central, las aguas están concentradas en grandes haciendas agroindustriales. Nosotros proponemos la redistribución equitativa del agua, porque las aguas en las comunidades prácticamente estamos quedando secos, estamos sin agua. Por eso que no hay buena producción para los pequeños y medianos productores de diversos productos del campo. Pero cuando tengamos dotación de agua, por supuesto que se mejorará la producción a los pequeños productores y eso permite la dinamización de la economía. Entonces, ese es uno de los temas. El otro de los temas es cómo, en este caso, para los pequeños empresarios, pequeños emprendedores, cómo tienen que fortalecer su economía o su pequeña empresa. Por supuesto, con una nueva legislación. No se puede dar el mismo tratamiento con la gran empresa, con una pequeña empresa que recién empieza. Entonces se tiene que modificar esos procesos o esta ley para que se dé un tratamiento distinto. Por ejemplo, si una pequeña empresa que recién nace tiene que tener otro tratamiento especial, tiene que tener apoyo del Estado, pero en cambio, la gran empresa, ellos ya están fortalecidos, ya están posesionados en el mercado nacional e internacional. Entonces aquí el problema es que se le da el mismo tratamiento y eso es el problema. Muchas veces las pequeñas empresas que van naciendo o van constituyendo, pero con el pasar del tiempo, con el trámite burocrático, con el mismo trámite o tratamiento que se da con la gran empresa, prácticamente terminan extinguiéndose. Ángel, esta vez que tú vas a la asamblea, Villavicencio no va. No te vas a poder topar con Villavicencio en la asamblea, porque en algún momento tú dijiste que quisieras estar en la asamblea para arrastrarle. Tiene suerte este sinvergüenza Fernando Villavicencio de no estar ahí. De verdad le digo, si es que, o sea, ¿cómo no quisiera o no hubiera tenido la oportunidad de estar en la asamblea? En serio, no sé qué hubiera pasado. Pero digo, necesitamos asambleístas que vayan a debatir con altura, sí, con educación desde luego, pero tampoco podemos permitir que vengan a propinar una serie de insultos, porque el señor Villavicencio, ¿qué es lo que hace? Ir a propinar una serie de insultos no te genera propuesta. Ahora, como está de candidato a la presidencia de la República, en representación del peor gobierno, como es Guillermo Lasso, sí, porque Fernando Villavicencio es candidato de Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo ahora? O sea, está proponiendo volver a engañar a la población ecuatoriana, que está diciendo una serie de barbaridades que no es creíble. Sin embargo, decimos a la población, le alertamos, el señor Fernando Villavicencio es el candidato del peor gobierno de Guillermo Lasso. Lo mismo el señor Topic, lo mismo el señor Otto Sonnenholder. Todos esos candidatos considero que son candidatos que tienen la veña de la embajada norteamericana. Esos son, lamentablemente, los únicos candidatos que nació de la población, de las entrañas de la población ecuatoriana, somos los candidatos de la Revolución Ciudadana, tanto los candidatos a la Asamblea, en la lista provincial, en la lista nacional. Pero fíjese, nuestra candidata binomio presidencial, en este caso, Luisa González, ¿acaso que ella anticipó diciendo que ella es candidata? Ha nacido de todo un proceso del debate, de todo un proceso de elecciones primarias, de elecciones internas del movimiento, que finalmente en la Convención Nacional se oficializó la candidatura. No ha sido como otros candidatos. El señor Topic asomó por ahí, asomó con su metralleta, dijo, yo soy candidato y necesito partidos que me apoyen.
Lo mismo dijo el señor Otto Soneshorne, lo mismo dijo este señor Fernando Villavicencio cuando fueron ya cesados en funciones en la Asamblea. Se declaró que voy de candidato a la presidencia. ¿Cuándo han llevado un proceso interno? No han llevado un proceso interno, no han nacido de las entrañas de la población ecuatoriana, han sido declarados de sí ante sí. Entonces, ellos después no van a rendir cuenta a nadie, porque no van a responder a nadie, porque han nacido de la población, del pueblo ecuatoriano. Eso es la diferencia. Por eso que decimos, este 20 de agosto inicia el resurgir de la patria para volver a tener seguridad, trabajo y bienestar de la población ecuatoriana. Con Luisa González, Andrés Arauz, recuperaremos la patria y con eso vamos a dignificar nuevamente a la población ecuatoriana. Y decimos a la población que no te dejes de engañar. Así como dijeron la vez anterior, si votas por el correísmo, no vas a tener libertad, dijeron. Y que si votabas por Lazo, que todos van a estar libres, dijeron. Y mire qué libertad tenemos ahora. Dijeron que si votas por Andrés Arauz, dijeron aquella vez, si votas por él, el Ecuador va a convertir en Venezuela, dijeron, y mire cómo nos han convertido peor que Venezuela. Así que, querido pueblo ecuatoriano, en tus manos está para recuperar la patria, para que juntos demos la dignidad a la gran mayoría de la población ecuatoriana, que hoy llora lágrimas de sangre. Ángel, antes de despedirte, ayer salió en redes sociales y Radio Pichincha hizo una investigación que el Estado justamente está pagándole alrededor de $15.000 mensuales por la seguridad de Fernando Villavicencio desde que es asambleísta. ¿Por qué tanto tiene que invertir el Estado en seguridad para una sola persona? Yo no sé si todos los candidatos en este momento tienen seguridad. Sí escuché y por eso que estamos indignados, por eso la población ecuatoriana tiene que saber cuál es la diferencia entre la candidatura del Ángel Tipantuña con la candidatura de Fernando Villavicencio, por ejemplo. Yo sí sé que es el candidato a la presidencia y el humilde luchador indígena Ángel Tipantuña es candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el gobierno de Lazo responde a la embajada norteamericana. Sí, entonces este candidato Fernando Villavicencio es candidato de Guillermo Lazo, del peor gobierno de la historia que ha hecho tanto daño al país. Y en ese marco, dicho por el propio Fernando Villavicencio, él sería un agente de la CIA. Entonces, lamentablemente este gobierno tiene que proteger a su amigo, a su pana, a su yunta que fue cómplice de la destrucción al país. Y para que no le cuestione los robos que en este momento estaría haciendo el gobierno de Guillermo Lazo, entonces tiene que dar toda la protección a este candidato Fernando Villavicencio. Lo indignante es la plata de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos, se está acabando en cuidar a este sinvergüenza candidato Fernando Villavicencio, candidato de Guillermo Lazo. ¿Cuál es la diferencia? Decía, la diferencia es que nosotros no tenemos ninguna protección policial y no gasta ni un centavo en nosotros en cuanto a la seguridad, siendo que varias veces he sido amenazado, por ejemplo. Entonces, en ese marco, la diferencia es que nosotros no respondemos a este gobierno, jamás respondimos y jamás agacharemos ante la embajada norteamericana. Y en ese marco, nuestra protección es nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros compañeros y compañeras en el territorio. Eso es nuestra protección, nos autoprotegemos frente a la incapacidad de este gobierno. Entonces, no es extraño, pero sí dejarle clarito, es indignante cómo miles y miles de dólares que en vez de ir a la salud, que hoy tanto sufren los pacientes, en vez de que esta plata vaya allá, vaya a la educación, vaya a la seguridad, se acaba en la seguridad cuidando a este miserable. Ángel, ya para finalizar, tengo la última pregunta. ¿Cuál es su apreciación sobre la consulta popular del Yasuní TT? Nosotros siempre hemos sido parte de cuidar al medio ambiente, cuidar a la Pachamama. Siempre hemos sido parte. Y el gobierno de Rafael Correa fue la que propuso, la que promovió, incluso si está en la Constitución, el proceso de consulta, por ejemplo. ¿Cómo no podemos estar de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo todo proceso de consulta siempre en cuando sea beneficioso a la población ecuatoriana y por eso que nosotros apoyamos esas iniciativas. Lo que no podemos estar de acuerdo cuando le consulten con unas consultas engañosas, así como hicieron en el 2018, y así que como hizo este gobierno en la última consulta. Por supuesto que tampoco vamos a estar de acuerdo, pero siempre vamos a estar de acuerdo, en este caso para proteger el medio ambiente, para proteger la Pachamama. Ángel, queremos agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros
Esperemos en los próximos días seguir conversando con más tiempo. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Sé que me van a seguir brindando otras oportunidades y seguramente en coyuntura va a haber otros temas con todo gusto. Así que mil gracias, un fuerte abrazo a ustedes desde la Sierra Central del país. Que tengan un bonito día hoy y que Diosito lo cuide. Muchas gracias. Ángel Tipantuña, candidato asambleísta por Cotopaxi.